En esta segunda parte del video vamos a implementar el modelo masa resorte amortiguador, el modelo matemático que encontramos. Vamos a implementarlo en Simulink. Para eso tenemos que abrir MATLAB, ¿vale? En MATLAB debemos crear un nuevo script. Este nuevo script lo vamos a usar para colocar toda la información del modelo. Esto es, el valor de la masa, de la rigidez, de la amortiguación. Vamos a calcular la frecuencia natural, vamos a calcular el coeficiente de amortiguamiento crítico y vamos a implementar la ecuación diferencial con sus respectivas condiciones iniciales. Las vamos a implementar en Simulink, ¿vale? Entonces, el primer paso para eso es crear efectivamente un script de MATLAB. Lo vamos a guardar y le vamos a colocar modelo un GDL, o sea, modelo de un grado de libertad. Y entonces aquí vamos a colocarle, por ejemplo, valores en comentario, comentado le colocamos, por ejemplo, valores de la simulación, porque en realidad lo que vamos a hacer es una simulación. Y entre esos valores primero están los parámetros del modelo. Acuérdense que los parámetros del modelo eran M, K y beta. M es la masa del sistema. Por ejemplo, podríamos empezar con una masa de 10 kilos. Tengo que comentarlo aquí. Valor de la masa del sistema en kilogramos. K sería la rigidez, por ejemplo, 100 kilonewton, 100 newton metro. Valor de la rigidez del sistema en newton sobre metro. Y finalmente el valor de beta, que pueden ser 10, por ejemplo, el valor de beta, valor del coeficiente de amortiguamiento del sistema, que ese generalmente está en newton por segundo sobre metro. Creo es newton sobre metro, sí, newton por segundo sobre metro. Estos son los parámetros. Acuérdense que estos parámetros son parámetros invariables en el tiempo, o sea, constantes, y son concentrados. O sea, representan propiedades del sistema en sí. Y luego lo otro que necesitaríamos sería calcular las características del sistema, o sea, las propiedades del sistema. Acuérdense que eran dos, era la frecuencia natural, o sea, Wn, que era básicamente la raíz cuadrada ¿de quién? La raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Entonces la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Si hacemos, esto sería valor de la frecuencia natural del sistema. Acuérdense que como es un solo grado de libertad, pues tiene una sola frecuencia natural. Ella generalmente viene en radianes sobre segundo. Y luego podemos calcular de esta ecuación podríamos despejar zeta. Podríamos despejar zeta. Zeta básicamente es beta sobre 2 veces Wn por M.
Básicamente eso sería zeta, ¿no? Entonces lo podríamos despejar y quedaría zeta, que es la razón de amortiguamiento, es beta dividido entre 2 por Wn por M. Vale. Y este sería el valor de la razón de amortiguamiento. Primero estamos llenando, estamos preparando el archivo script para poder hacer la simulación. Y por último, necesitamos las condiciones iniciales de la simulación o de la ecuación diferencial. Las condiciones iniciales son la posición inicial, y la velocidad inicial del sistema. Si las tienen, ¿no? Pueden ser 0 o pueden ser cualquier valor. Lógico, esta sería en metros, si estamos trabajando en el sistema internacional, estamos trabajando todo en metros. Y esta sería en metros sobre segundo. Bueno, esto podría ser 0, o sea, inicia desde la posición de equilibrio, pero tiene una velocidad inicial para que se pueda mover cuando no hay excitación, ¿vale? Puede ser 1 metro sobre segundo. Entonces, fíjense que ya con esto, ya estamos listos, ya tenemos todos los valores necesarios para la simulación. Guardamos y ejecutamos. Una vez se ejecuta, ya están en esta parte del software, en el workspace, están las variables que estoy usando. Beta, K, M, BO, WN, XO, zeta. ¿Vale? Listo. Y ahora lo que tenemos que hacer es implementar esto en Simulink. Pero antes de implementar esto en Simulink, voy a explicar dos cosas, bueno, varias cosas que hay que explicar primero, que son las siguientes. Vale, hay que explicar varias cosas que son las siguientes. La ecuación general es de este tipo, o la ecuación que encontramos es de este tipo. M, X punto punto, donde X punto punto es la aceleración del sistema o del bloque, más beta por X punto, más K por X, igual a 0. Acuérdense que lo habíamos particularizado para la fuerza, la fuerza externa o de excitación como 0. Primero lo habíamos caracterizado así. Aunque ahora lo vamos a cambiar, pero primero lo habíamos caracterizado así. Entonces, fíjense que esta ecuación así es una ecuación diferencial que hay que resolver. Simulink no la resuelve de esta forma. Para que Simulink la resuelva o MATLAB, resolverla en MATLAB, siempre deberíamos despejar, en este caso, la derivada más alta, ¿vale? En el caso de Simulink, la derivada más alta. O sea, Simulink me lo va a recibir de esta forma. Ya luego cuando hagamos la programación en Simulink se van a dar cuenta por qué. Entonces, si despejamos X punto punto, que es la derivada más alta, me quedaría de esta forma. Me quedaría menos K por X menos beta por X punto, ya que esto está positivo, pasó negativo, y todo dividido entre la masa. O sea, la aceleración del sistema, o sea, de la masa, va a ser igual a menos la fuerza de restitución menos la fuerza de fricción, en este caso viscosa, dividido entre la masa. De esta forma es que Simulink lo va a recibir, ¿vale? Ojo que esta ecuación en sí es solo cuando la fuerza es 0, ¿vale? O sea, cuando la fuerza de excitación es 0, ¿vale? Que sería la ecuación característica del sistema. Pero la verdad, por ahora vamos a dejarlo así, ¿vale? Sin embargo, como voy a hacer una sola programación en Simulink, ¿vale? Prefiero colocarle, no lo voy a hacer varias veces, sino una sola vez, entonces prefiero colocarle aquí f de t
y ya sabemos que aquí habría que agregarle f de t. ¿Vale? ¿Sí? Esto para no asumir que sea cero la fuerza externa. ¿Sí? Así. Ya luego yo en el Simulink le pondré cero o le pondré otra cosa, una función seno, una función coseno, una función rampa, una función impulso, lo que sea. Entonces fíjate que esta es la ecuación general y esta es la que vamos a programar en Simulink. Fíjate que ya yo los valores de K, beta y M los tengo porque los acabo de hacer en el, en el script. Una cosa que quería explicar antes de seguir es lo siguiente. En el video anterior habíamos visto lo siguiente, que esta ecuación se podía escribir de la siguiente forma. Perdón. 2 zeta wn x punto más wn al cuadrado por x igual a la fuerza. Bueno, igual, vamos a colocarlo por ahora igual a 0, haciendo la fuerza igual a 0, para explicar una cosa teórica, ¿no? Que es lo siguiente. Ya sabemos que Wn es la frecuencia natural y la frecuencia natural básicamente se calcula como la raíz de la rigidez sobre la masa. La frecuencia natural es importante porque si la frecuencia de excitación, o sea, la frecuencia con que se excita el sistema es igual a la frecuencia natural, que en este caso, como tiene un solo grado de libertad, tiene una sola frecuencia natural, entonces podría ocurrir el sistema de resonancia y fallar la estructura o el sistema mecánico podría colapsar. Y lo otro es esto que está acá, que es la razón de coeficiente de amortiguamiento, zeta, que se calcula dos veces zeta por Wn es beta sobre m. Fíjate que es interesante, o los sistemas mecánicos se comportan de forma diferente dependiendo del valor de zeta. ¿Vale? Que eso se ve en ecuaciones diferenciales y está bastante bien explicado. Por ejemplo, si zeta es menor a 1, entonces te dice que el sistema es subamortiguado. ¿Eso qué significa? Que el sistema va a oscilar, o sea, desde la posición X, cuando varía en el tiempo, va a oscilar en torno a un punto, ¿vale? Que es la posición de equilibrio, va a oscilar en torno a la posición de equilibrio. ¿Vale? Si se acuerdan de hace un instante, ahorita lo miramos, cuando le dimos calcular en el archivo, en el script de MATLAB, nos dio menor que 1. O sea que es un sistema subamortiguado en el caso con los valores que vamos a simular nosotros en la primera instancia. Pero también puede ocurrir el caso que zeta sea mayor a 1. Eso significa que es sobre amortiguado. ¿Eso qué significa? Que el sistema, ¿vale? La amplitud o la oscilación del sistema, que es X, básicamente no va a ocurrir o va a ocurrir muy poco. Eso significa que si empieza a oscilar, pues va a permanecer casi que sin oscilación en función del tiempo, ¿no? Oscila un poco, pero se va a detener muy bruscamente. Que sería lo ideal, por ejemplo, en la suspensión de un carro, de un coche, de un vehículo, de una motocicleta, sería más o menos lo ideal. Pero también hay un caso crítico que se llama así, de hecho, cuando zeta es 1, que se llama amortiguamiento crítico. Ahora, ¿qué tiene el amortiguamiento crítico? Es donde empieza a ocurrir esto que está aquí. O sea, si tú miras la oscilación del sistema en torno a la posición de equilibrio, pues no va a haber, ¿vale?
digamos que es el valor que de ahí en adelante comienza a comportarse sin oscilaciones muy usadas, ¿sí? Por eso se llama crítico. De ahí en adelante comienza a comportarse así. Ahora, ¿para qué me sirve toda esta teoría a mí? Para saber qué beta, cuando estoy diseñando un sistema mecánico, qué beta ocasiona que esto sea crítico. Entonces ahí se ve claramente. Si yo quiero que esto sea crítico, zeta debe valer 1. Y si zeta vale 1, entonces el beta crítico debe valer 2 veces la masa por la frecuencia natural. Si el beta vale 2 veces la masa del sistema por la frecuencia natural del sistema, entonces podemos decir que el zeta va a ser 1, o en pocas palabras, el coeficiente de amortiguamiento que elegí es crítico. Y eso se suele preferir en muchas aplicaciones de ingeniería. ¿Vale? ¿Vale? Entonces esta es la teoría que quería explicar primero. ¿De qué va esto del zeta o qué es o para qué sirve? Se usa mucho en diseños de sistemas mecánicos para que estemos en el lado de amortiguamiento crítico o sobreamortiguado, o inclusive hay algunas aplicaciones donde me interesa que sea subamortiguado. Entonces yo poder elegir dónde estoy, saber dónde estoy. Y lo otro es la forma como yo le tengo que dar la ecuación a Simulink, que es de esta forma. O sea, esta es la ecuación que de verdad vamos a implementar en Simulink. Por eso la voy a guardar. Vale. Y ahora sí, vamos a programar esto en Simulink. Vale, entonces teniendo ya esa ecuación, pues venimos acá. Ya tenemos el script guardado. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir aquí al inicio y abrir Simulink. Esto suele tardar un poco abrir Simulink. Y una vez ya abrimos Simulink, abrimos un modelo en blanco de Simulink, claro está. Fíjense que antes, mientras que carga, fíjense que nosotros aquí el zeta nos dio 0.1581. O sea que estamos muy por debajo de 1. Cuando simulemos este sistema, nos va a aparecer que es subamortiguado. Y fíjate que la frecuencia natural en este caso me dio 3.1623 radianes sobre segundo. Ya está calculado allí las propiedades de este sistema. Está demorando mucho la cargada.